armado de listas. ¿Cuánto trabajo hoy es generar un candidato? Y vuelvo a tu experiencia en las redes. ¿Alcanza con las redes para generar candidatos y hacerlo de una manera mucho más rápida? Bueno, en términos de opinión pública, vamos a hablar en términos de opinión pública, y traigo un poco lo que estaban hablando ustedes también sobre el tema del pacto, el acuerdo con el FMI o no. El gobierno está sentado sobre dos pilares, que es el control de la inflación y el control del dólar. Pensé que me iba a decir Karina y Milei. Eso son los dos pilares. Por eso dije en términos de opinión pública son los dos pilares. En términos políticos está bien lo que vos planteás. Mientras el gobierno pueda sostener eso, yo creo que lo que va a tratar de hacer y lo que evidentemente está tratando de hacer es, mediante la figura de Javier Milei, tratar de extrapolar eso a los distintos armados provinciales. Ahora, va a depender mucho también del sistema de votación que haya en cada provincia y de la forma en la que tengan que enfrentar el tipo de boleta, el momento de la campaña. En muchas de las provincias hoy se está viendo que, por ejemplo, Javier Milei tiene el mismo nivel de aprobación o incluso más que los gobernadores. Digo que sabemos que muchos gobernadores tienen 60 puntos de imagen positiva. Pero él puede ser candidato, no puede jugar todos los partidos. Exactamente. Entonces, en términos de construcción de un candidato, es cierto que están en un problema, sobre todo por ahí construir el espacio y demás. Yo creo que en ese sentido el gobierno nacional va a apelar a ciertas figuras que tengan un nivel de conocimiento, que ya estén ciertamente instaladas y poder trabajar por sobre eso junto a la imagen de Javier Milei, porque el riesgo de tratar de aparecer con un desconocido o una desconocida a tan poco tiempo de la elección, bueno, va a depender, es lo que te digo, si Javier Milei o si alguna figura a nivel nacional puede estar en la boleta es una cosa, si la elección está separada realmente y no pueden tener ninguna figura nacional fuerte ahí, va a tener que sí o sí trabajar por sobre figuras que ya tengan cierto conocimiento a nivel local. Hoy en día las figuras más fuertes a nivel nacional, que son Adorni y Patricia Bullrich, o para digamos, para la provincia, ¿o quiénes son? Bueno, ahí también va a depender de cómo estemos viendo. Adorni y Patricia Bullrich son dos candidatos que tienen un gran nivel de conocimiento, entonces son figuras bastante fuertes. La figura de Karina Milei, aunque parezca que no habla además, tiene verdaderamente un volumen de conversación bastante grande. Que no quiere decir que se traduzca en votos, ¿no? Exactamente, eso no quiere decir. Después yo creo que hay algo que es un beneficio y un problema que tiene el gobierno, que es la figura absolutamente central de Javier Milei. Les voy a dar un ejemplo. Absolutamente. Nosotros medimos la conversación digital en base a las menciones durante todo el año pasado. Javier Milei tiene 10 veces más conversación en el año que la persona que le sigue en términos políticos, que es Cristina Kirchner. Es decir, 100 millones de menciones para Javier Milei en 2024, 12 millones para Cristina Kirchner. Buen dato, porque digo, probablemente también tengamos una Cristina candidata este año. Veamos, vos habías traído unas placas para poder analizar justamente ese fenómeno. Porque eso significa que no salió ficha limpia. Exactamente. ¿Qué estamos viendo ahí, Kevin? Bueno, nosotros otro de los estudios que hicimos fue tratamos de medir el nivel de violencia y de agresión que vemos dentro de la conversación digital. Todos sabemos y todos somos testigos de que en el último tiempo vivimos en una sociedad que en términos de conversación y lamentablemente también en términos de lo que pasa en la calle está cada día más violenta. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar todas las menciones a insultos, malas palabras, otros conceptos que puedan usarse para generar violencia en la conversación durante todo el año pasado. Y lo que vimos es que de los meses pre-campaña a lo que es los primeros meses de la gestión de Javier Milei, se duplicó la cantidad de insultos que registramos por mes en redes sociales. 2 veces más insultamos y generamos violencia en la conversación digital. ¿Y sabes? Sí, te escucho. No, ¿y esto es positivo? Vos me vas a decir, ¿cómo? Bueno, para el gobierno quizás es eficaz. No, porque, perdón, es un fenómeno mundial, ¿no? Digo, la extrema derecha aquí en Estados Unidos, por supuesto, con un éxito de Donald Trump comiéndose el Partido Republicano, lo que sucede en muchos países de Europa donde han desplazado los partidos de centro derecha, hacen que los otros luzcan tibios, ¿no? Y es lo mismo que hoy le pasa, por ejemplo, al PRO también en esa discusión. Te voy a dar una respuesta y te la saco un segundo de la política y la traigo la respuesta a lo que es los medios de comunicación. Vamos a hablar un poco también para dar un ejemplo que puede ser interesante. Uno de los grandes validadores de esta conversación más violenta son los medios. ¿En qué sentido? No estoy hablando de los medios. ¿En qué sentido? En que las malas palabras, los cruces generan más clics. El famoso clickbait hace que un medio de comunicación, cualquiera sea, le convenga en términos reales poner la mala palabra que le dijo tal vez Cristina Kirchner o Javier Milei dentro de la mención en redes sociales, dentro del título de la nota. ¿Cómo? Para sacarlo de la política, Wanda Mauro. Exactamente. Ahora, ¿sabés quiénes son el segundo grupo de personas más insultadas en las redes sociales durante el último año? ¿Quién? Los periodistas. O sea, el primer nivel de ataque político es hacia la política
y el segundo nivel de ataque político es el periodismo. Entonces, ese juego de vos me decís, depende, bueno, es lo mismo, digo, a los políticos también les conviene el insulto porque te genera disrupción, porque te genera mucho más clic, porque te genera que la gente te vea, pero después vos terminás siendo una de las personas más insultadas. A los medios les está pasando lo mismo. En Sobrados, que era una palabra que antes no estaba en la conversión digital, nosotros vemos que empieza a generar cada vez más menciones a la palabra ensobrados. Entonces, vos preguntás, ¿es positivo o negativo? Bueno, en términos de la generación de conversación, la generación de un volumen de cada vez más alto, y es positivo. Ahora, en términos de la calidad de la conversación, en términos del lugar hacia donde estamos yendo, en términos de que cada vez son más quienes valían insultos, es bastante negativo. Oscar, ¿vos ves esto? Sí, totalmente. Creo que el gobierno es muy inteligente comunicacionalmente, lo aprovecha mucho a esto. Esto es algo que nació hace 25 años en Italia, se usó en Hungría, se usó en Estados Unidos. Es algo que es la nueva forma de hacer política. Creo que lo que va logrando es generar todos los días un caos a través de redes sociales. El gobierno lo utiliza. ¿A vos te insultan por redes o por lo bajo Mauricio y nuestra compañía? No, bueno, no, hoy en política todos se insultan con todos, pero me parece que nuestro bloque, que cuando acompañaba en la ley bases era maravilloso para el gobierno, y de repente los trolls salieron cuando empezamos a podar la ley en el mejor sentido, a tratar de mejorarla, porque la ley base originaria, por ejemplo, tenía suba de retenciones o retenciones al valor agregado de economías regionales. Bueno, cuando empezamos a mejorar la ley, empezaron los trolls. Ahora, lo que creo que al gobierno, en definitiva, al final de este juego, hoy le puede servir generar caos todos los días, digo, generar noticias bombas que son gráficas, que al otro día cambian, puede servir. Lo que pasa es que al final del día me parece que la gente lo que más valora de él es que mejoró la macroeconomía con una brocha gruesa el primer año, empieza un segundo año donde tiene que ser ya un pincel más fino, donde hay que ir acomodando la economía de personas de carne y hueso, donde hay jubilados, donde hay docentes universitarios, donde la gente que la está pasando mal, poner plata en las cárceles, el tema que venía en la primera parte del programa. Entonces, ahí es cuando entramos en algo que no se puede tapar, no podemos taparlo a través. Lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud. Vemos que salió Trump, hizo la grande de llamar, viste, cuando llamas al cable para decir me voy, para que te ofrezcan un descuento. Bueno, hizo esa jugada a Trump. Milei salió corriendo atrás y de repente comunicacionalmente, y ahora está viendo de retroceder. Bueno, eso es lo que empieza a pasar. Cuando son todas noticias para levantar en redes sociales y no son una política como pedir, por ejemplo, el presupuesto de la nación, bueno, empieza a pasar esto, empieza a ser complicado de definir, porque es todo comunicacional. Al final hay política. Ahora, son medidas que plantean, más bien, le dan nitidez a esta identidad del gobierno, ¿no? Y digo, y cada vez van en línea con esta batalla cultural, pero ¿en qué lugar le dejan al PRO? Bueno, yo creo que en gran medida esta batalla cultural y muchas de las leyes que estamos tratando ahora tiene una finalidad para el gobierno de ir eliminando todo lo que está al medio. Yo estoy convencido que lo que él busca es polarizar al máximo con el kirchnerismo. Creo que es inteligente también intentar hacerlo. Lo que sucede es que trata de que el bloque nuestro, que lo preside Miguel Ángel Pichetto, en que el radicalismo, en todas sus expresiones, en que el PRO, bueno, vaya siendo apretado, incluso comprar y cooptar dirigentes es una de las formas que lo está llevando adelante. Por lo tanto, creo que es efectivo en eso. No sé si le va a salir bien. Tiendo a pensar que, en definitiva, si este año empieza no a haber un pincel fino a cambiarle la vida uno a uno a los argentinos en la economía, bueno, puede haber mucho show en la política, puede haber mucha presión de ambos lados, pero en definitiva la gente no va a ver una mejor calidad de vida. Pero yo creo que al PRO y al radicalismo y a nuestro bloque, por supuesto que el gobierno busca eliminarlos de la faz de la tierra. Es que con ese discurso, el del insulto que decía Kevin, ha sido efectivo sin dudas el presidente. Fíjate la polarización de Delphi que ha generado en algún momento con los sindicalistas, después obviamente los terminó sentando a la mesa y algún caramelo les habrá ofrecido, y ya no hay, de hecho, ya no hay casi marchas, ya no hay protestas, salvo algunos pocos, los que todavía representan a la casta, me refiero a la gente de ATE. Aguiar está en este momento en el Vaticano, se juntó con el Papa Francisco, y esto decía. Acaba de terminar la audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. Fue un abrazo para todas y todos los estatales. Fue un escudo para esta ATE que ya cumplió 100 años y que está luchando sin descanso para defender todos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina. Le hemos pedido al Santo Padre que rece por nuestro presidente, que rece por Milei
para que lo haga mejor persona, para que tenga empatía, para que no construyamos política desde el odio, desde la violencia, y que se termine la confrontación. En la Argentina la convivencia democrática es la que está en riesgo, y también le hemos pedido a Francisco que anticipe su viaje, que no lo demore más, que en la Argentina hay un pueblo sufriente deseoso de su visita. Nos vamos con la fe fortalecida. Estamos más fuertes que nunca para seguir dando todas las peleas, todas las batallas. Que decir, ¿no? Digo, el sindicalismo ya de por sí tiene problemas. Maxi, Nunca sabemos quién le paga los viajes recurrentes a Roma. Punto 2. Si tienen que lavar imagen, lo hacen con un papa que desde el 2013 para acá no ha venido a la Argentina, más allá de la cantidad de adeptos que tiene. Obviamente se tiene su problema de imagen también para con los argentinos, ¿no? Con los que están en deuda. No sé qué pensás vos. Primero me llenó de ternura, la verdad, su discurso, pero Mira qué romántica yo sí sé quién se lo paga. Se lo pagan todos los afiliados a ATE, que son trabajadores del Estado, que le pagamos, o sea, en la vuelta le pagamos todos el viaje a Roma a este señor, que realmente con una carta hubiese resuelto todos los reclamos y todos los deseos. Yo creo que el sindicalismo argentino es una deuda que tiene también este gobierno, entendiendo que el año pasado nosotros junto con el diputado Tetaz impulsamos una ley para encauzar la democratización de los sindicatos y los modos de selección que tienen de sus autoridades, de sus delegados y de sus referentes. Y no lo pudimos conseguir, y no lo conseguimos porque no tuvimos el apoyo en principio del gobierno. Y eso es un debe que tiene que trabajarlo inmediatamente porque se le va a volver en contra. Hoy los puede sentar en la mesa, pero mañana los va a tener en contra. En cuanto vean la oportunidad, van a volver las marchas, van a volver los piquetes y van a volver todo este tipo de maniobras extorsivas que nos tiene acostumbrado el sindicalismo argentino hace 40 años de democracia. Pablo, aprovecho que estás aquí porque ha sido uno de los lemas del actual gobierno, el ajuste lo iba a pagar la casta. ¿Cuánto lo pagó justamente, por ejemplo, los estatales? Sí, cuando uno analiza la evolución de los salarios reales, uno aprecia que los trabajadores declarados vienen recuperando y en buena medida por adquisitivo y se acercan quizás al valor de noviembre de 2023. No pasó lo mismo con los empleados estatales, están experimentando un retraso que probablemente esa recuperación se dé en los próximos meses en función de las pautas que terminen cerrando. El principal sector más perjudicado de los tres grandes agregados, o sea, el trabajo declarado, el no declarado y el sector público ha sido el más perjudicado. Kevin, quería volver con vos y con algo que me dejó pensando. En función de la discusión Milei versus Cristina en redes, 10-1, ¿está Milei jugando solo? ¿Hay del otro lado una crisis de representatividad, de dirigentes y demás? Bueno, Milei viene siendo el centro de atención desde que irrumpió en la política. Y es verdaderamente un fenómeno global. Nosotros el año pasado en varios momentos vimos que Milei superaba incluso a Lula, por ejemplo, para dar un ejemplo en cantidad de menciones. Lo que pasa del otro lado es una crisis de la política. Creo que la política entra en una crisis de representación. Creo que el video que acabamos de ver un poco también habla de eso, ¿no? La crisis que, por ejemplo, el sindicalismo tiene entre dirigentes y representados. Me parece que ahí hay una distancia que después se traduce a la política. Lo que le pasa a los espacios políticos que están enfrente de Milei también, justo ahora que vienen las campañas, es que les está costando encontrar... Sí, la validación, digo, para hacer el acento, la validación del sindicalismo es ir a Roma y sacarse la foto con el Papa. Claro, o de los dirigentes. También ahí me parece que es interesante poder diferenciar entre, bueno, como podemos diferenciar entre las personas de a pie y la política. Me parece que el problema está en esa desconexión. Creo que Cristina Kirchner, siendo la política más mencionada después de Javier Milei, es la única que hoy sostiene con una parte del electorado, que puede ser más chica que en otros momentos,
una representación menor que Milei, con menor volumen, pero todavía la sostiene. Pero la resto pone en primer lugar como referente política de la oposición, digamos. Exactamente, ¿no? Ella logra tener eso. Ahora, ¿qué distancia hay entre Cristina y Axel Kicillof en redes sociales? Bueno, buenísimo. Gran pregunta. Cristina Kirchner tuvo 12 millones de menciones, Axel Kicillof tuvo 6. O sea, Axel Kicillof tuvo la mitad de las menciones que tiene Cristina Kirchner. Axel Kicillof tiene muchas más menciones vinculadas a su gestión, lo cual hace en cierto sentido, lo pone en una posición incluso a veces un poco más compleja porque tiene otros temas de conversación, mientras que Cristina Kirchner, si bien obviamente tiene un montón de conversación negativa alrededor, está mucho más vinculada con la política. Y ahora, lo que sí, nosotros lo hemos medido el año pasado en estudios de opinión, el conflicto que puede haber entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que la política lo sabe, lo discute y que incluso se discute en ciertos lugares de los medios, en el electorado peronista, en el cierto electorado, no hay esa diferenciación y en ese sentido Cristina Kirchner sigue siendo hasta el día de hoy el centro y la persona que más votos tiene, la persona que más menciones tiene, la que genera conversación. Les doy otro ejemplo. Cuando Cristina Kirchner aparece, el resto de los candidatos o el resto de los políticos quedan en un segundo plano. Ella verdaderamente se convierte en el centro más allá de lo que pueda pasar con Javier Milei. Si sale ficha limpia, Karina, ¿no la estigmatiza, no la revalida? Lo que pasa es que no se está pensando en eso. La ficha limpia hace 10 años que estamos en una construcción en donde ya la sociedad, y efectivamente lo van a ver en el impacto que va a tener en la mirada de la sociedad el miércoles cuando estemos debatiendo esto, y que tiene que ver con efectivamente terminar con la impunidad. Nosotros estamos en esa agenda. El gobierno, al parecer, digo por los temas que ha puesto en extraordinaria, la semana pasada, digamos el jueves pasado, cuando tuvimos sesión, tratamos el tema de reiterancia. Hay una condición necesaria en donde debemos ser más justos con los lugares que cada uno toma. Entonces, si Cristina coincide que en este momento tiene una segunda sentencia confirmada y esto la dejaría fuera de la carrera de este año de elecciones, bueno, miren, a mí la verdad ya con la primera instancia me es suficiente para no votarla y quedará entonces a la buena de los electores, de los votantes, si la quieren votar o no. Pero la verdad que ella busque o pretenda buscar fueros para evitar así la prisión domiciliaria, porque es una persona de 70 años, ni siquiera va a ir a la cárcel, pero sí que efectivamente cumpla por los delitos que ha cometido en nombre del Estado. Oscar, dame una reflexión final. Bueno, esperemos que aprobemos ficha limpia. Coincido con Karina en que no tiene, esto no es por Cristina, sí o Cristina no. ¿Qué nos pasó en Argentina? Ya se hablaba de mucha corrupción en el gobierno de Cristina y ganó con el 54% de los votos alguna vez. Quiere decir que o las encuestas no nos dicen toda la información o las redes no reflejan todo. O la economía. O la economía o lo que fuera, pero algo pasa que la gente a la hora de votar termina valorando la corrupción no tan problemáticamente. Por lo tanto, creo que es muy importante que avancemos sin perjuicio de lo que digan las encuestas, lo que pase, porque como se decía acá, hace mucho que se viene tratando de que en todos los consejos liberantes, en todas las legislaturas provinciales y en el gobierno nacional tengamos reglas claras para que alguien que tenga dos instancias o dos instancias donde jueces valoren qué pasó. Debería ser suficientemente claro también para sí, y otra cosa es que tenemos que trabajar este año para que haya una duración razonable del proceso, porque parte de las modificaciones que hizo la Libertad Avanza tiene que ver con que los jueces pueden seguir especulando si dormir o acelerar las causas y que eso tenga un peso político. Por lo tanto, creo que la tarea que nos sigue después de aprobar ficha limpia es que los jueces en un tiempo razonable terminen de confirmar las condenas, porque llegar 10 años tarde es mucho. Pablo, hasta acá, ¿qué nota le ponemos a Milei en lo económico para ver cuánto influye también en el año electoral? Yo creo que una nota alta, porque a diferencia de otras gestiones ha demostrado mucha valentía en tratar de abordar los problemas de una manera diferente. Nosotros estamos acostumbrados, salvo una excepción, a que las soluciones son cosméticas, de evaluaciones instantáneas o con poco vigor. Creo que acá uno nos puede gustar más o menos la gestión, es una decisión de encarar los problemas de manera diferente. La inflación hace 30 años era un problema de 45 países. Poneme un número. 8. Bien. Última reflexión, ponele un número a Milei en lo que tiene que ver con el manejo de redes.
No, el manejo, el control de la agenda y los marcos comunicacionales del gobierno en términos es un 9 en términos de su manejo de redes. Después está mi diferencia personal entre si vale la pena insultar o no, pero bien, ese manejo es excelente. Está muy bien. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerles a todos, Karina, por supuesto, por acompañarnos. A ustedes, chicos, también. Gran mesaza hemos tenido hoy por partida doble. Delphi, como siempre, un placer estar contigo. Todavía tenemos un par de fin de semana más por delante hasta que vuelva José del Río. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y nos reencontramos el domingo que viene.